Al diputado Fidel Espinosa. Señor presidente, quisiera sumarme aquí a las palabras que algunos colegas han vertido sobre esta materia y en particular, muy sinceramente, algunas bastante conmovedoras como las que planteó el propio diputado Zafirio en la sesión anterior donde discutíamos este informe de la Comisión Investigadora del Funcionamiento del Servicio Nacional de Menores, SENAME. Y en particular planteo esto, presidente, porque provengo de una región que sufrió en carne propia lo que fue una tragedia que conmocionó, sin lugar a dudas, a todo nuestro país, cuando 8 menores recluidos en un centro penitenciario de menores de Puerto Montt, administrado justamente por el Servicio Nacional de Menores, perdieron la vida, calcinados, de una manera bastante, yo diría, no solamente conmovedora, sino que brutal, presidente, por las características que ese hecho tuvo. Y que, repito, fue un incendio que en definitiva marcó la vida justamente no solamente de esas familias, sino que, por cierto, también de todas aquellas personas que visualizaron y expresaron en ese hecho tan doloroso las precarias condiciones en las que nuestros niños, nuestros jóvenes, nuestros menores, infractores de ley, se ven sometidos por las malas condiciones, ¿no es cierto?, que tienen muchos centros de detención de menores en Chile. Condiciones que en algunos casos, presidente, rayan en situaciones indignas e incluso atentatorias contra sus derechos más elementales. Por eso, presidente, en esta ocasión yo he querido hacer uso de la palabra, porque en definitiva este fatal incendio que ocurrió, ¿no es cierto?, en Puerto Montt, y que en definitiva creímos nosotros en aquel instante iba a generar las condiciones para cambios importantes, hemos visto, ¿no es cierto?, que eso no ha sido así. En nuestro país todavía no hemos sido, yo diría, conscientes de que es fundamental, ¿no es cierto?, que allí hay un grupo, un segmento de ciudadanos de nuestro país, jóvenes, que es cierto, han cometido delitos, han infraccionado la ley, pero que en definitiva son personas que podemos recuperar para nuestra sociedad. Y eso es lo que muy pocas veces se dice. Yo quiero hoy día hacer un homenaje, aprovechando la instancia, ¿no es cierto?, de esta posibilidad de intervenir en este informe de la Comisión Especial, que sin lugar a dudas tenemos que apoyar, porque ha sido elocuente, ha sido categórico, y el propio presidente de la misma así lo ha expresado, a cada uno de esos jóvenes fallecidos, a los hermanos Ángel y Francisco Ríos Argel, de 17 y 14 años, a Ángel Carrasco Veroiza, de 17, a Pablo Carrillo Nahuelpan, a Jorge Mancilla Reyes, a Jorge López Toledo, a Jaime Vivanco Ramírez y a Ángelo Mancilla Almonacid. Porque ¿sabe qué, presidente? Y qué bueno que aquí el ministro lo pueda escuchar. En aquella ocasión, más que buscar las responsabilidades en los entes superiores que administran justamente a nivel nacional estos centros de detención de menores, se comenzaron a buscar las responsabilidades justamente en las personas que tienen, con muchas veces también con precarias condiciones, cuidar a esos jóvenes en estos centros de detención. Y los sumarios y las persecuciones penales estuvieron dirigidas hacia dirigentes también dirigentes de los trabajadores de los centros penitenciarios de menores, y no se enfocaron las responsabilidades hacia el propio Estado, que es el que tiene que brindar garantías para que esos centros tengan las mínimas condiciones para proteger también a esos menores, porque por más que hayan cometido delitos, son seres humanos que merecen respeto. Entonces, cuando algunos hacen gárgaras de derechos humanos, van a otros países a pedir que se respeten los derechos humanos, que deben respetarse en todos los lugares del mundo, yo le digo,
en nuestras propias narices. En nuestras propias narices tenemos violaciones flagrantes de los derechos humanos también con los jóvenes que son infractores de ley. Y en este país, presidente, no seamos cínicos. Hemos sido incapaces. Y ojalá, ¿no es cierto?, en este gobierno lo podamos lograr. Hemos sido incapaces de invertir menos en armamento, menos en las Fuerzas Armadas, en gasto militar, e invertir más en educación, e invertir más también en la protección de estos jóvenes que son infractores de ley, que no pueden seguir en estas condiciones. Por eso creemos que este informe de la Comisión Especial Investigadora es un avance, porque en definitiva se reconoce explícitamente de que hay una vulneración de los derechos de los menores que se encuentran en hogares dependientes o sujetos a su fiscalización, en contravención inclusive, presidente, ¿por qué no decirlo?, a las garantías constitucionales y a la propia Convención Internacional de los Derechos del Niño, como son la negociación de alimentos, de asistencia médica, de vestuario, etc. Por eso, presidente, creemos que aquí el ministro que tenemos hoy día como ministro de Justicia, un gran ex senador como el ministro Gómez, creo que él puede ayudar, ¿no es cierto?, y contribuir muy fuertemente a que haya una conciencia de que aquí hay algo que mejorar. Así como tenemos que reconocer que también en el tema de las cárceles se ha mejorado, no en lo ideal ni en lo óptimo, pero nadie puede hoy día desconocer que, por lo menos en el tema de las cárceles de adultos, ha habido en una gran parte de los centros, no en todos, porque todavía hay hacinamiento en algunos, han habido mejoras en el país. Y ya no se viven esas situaciones tan escandalosas que terminaron y derivaron en un incendio también tan grave como el de San Miguel, que le costó la vida a personas que incluso estaban allí en reclusión nocturna, producto de delitos absolutamente menores, como aquel joven que todos sabemos su historia, que por haber vendido CDs piratas estaba pasando, ¿no es cierto?, y purgando una pena de reclusión nocturna. Entonces, presidente, yo quiero terminar mi intervención no solamente señalando que es importante este informe, sino que este informe no tiene que quedar en lo que muchas veces quedan los informes de las comisiones investigadoras. No podemos quedar en eso. Este informe tiene que ser un llamado de atención para todos, para que efectivamente construyamos, presidente, construyamos los mecanismos para que efectivamente tengamos no solamente mejores centros de reclusión para menores, sino que tengamos también mayores oportunidades para los jóvenes que a veces no las tienen, para que tengamos más recursos para que esos jóvenes, ¿no es cierto?, tengan espacios, oportunidades en sus barrios, en sus poblaciones, para que logremos atacar con fuerza uno de los principales flagelos que nuestra sociedad hoy día tiene. Porque a mí me causa mucha tristeza, presidente, y se lo digo al ministro por su intermedio, que en comunas que nosotros representamos con el diputado de Musí, tengamos de repente en comunas pequeñas, como Fresia, como Puerto Varas, como Yanquihue, Purranque, Río Negro, comunas que antes jamás hubiera pensado que estuviera ya la droga dentro, insertada de manera brutal en las poblaciones. Pero eso pasa también porque como Estado tenemos que invertir más en la prevención. Y vuelvo a insistir en ello. En este país tenemos, ¿no es cierto?, en el gasto militar un elemento que hay que en algún momento abordar. Tenemos hoy día la fuerza para hacer transformaciones, pero nadie quiere tocarlo. Nadie quiere decir que se gastan millones y millones de dólares, presidente, que pudiésemos invertir en mejorar estos centros de infractores de menores, o también mejorar los espacios para que esos jóvenes ojalá no cometan infracciones a la ley, porque han tenido más oportunidades en sus barrios, en sus poblaciones, para no cometer delitos. Por eso yo quiero sumarme, presidente, en homenaje, como lo dije al inicio de mis palabras, no solo a esos 8 jóvenes muertos en Puerto Montt, calcinados, sino que un homenaje a todos aquellos jóvenes. Porque ¿por qué no dicen las estadísticas? ¿Por qué no se dice aquí cuáles son los porcentajes de jóvenes que podemos recuperar de los centros de detención de menores? Yo creo que hay un alto porcentaje que se pueden recuperar. Sabemos que también hay algunos que están privados de su libertad en estos centros y después van a salir a delinquir, eso es cierto. Lamentablemente eso forma parte de la esencia humana en algunos casos. No se puede hacer mucho. Pero yo creo que hay un alto porcentaje de jóvenes que se pueden recuperar si estuvieran en espacios adecuados,
si estos centros de detención de menores no fueran estas verdaderas posibles que tenemos en algunos lugares, con colchones de mala muerte, con baños deplorables, si tuviéramos dentro de esos centros espacios para el deporte, para recrear, para generar manualidades, desarrollo de elementos técnicos, para que volvamos a hacer de nuestros servicios, hacer de nuestros servicios que antes trabajaban también al interior de las cárceles. Tengo el orgullo de decir que fui funcionario del FOSI cuando el FOSI trabajaba al interior de las cárceles e iba a ayudar con cursos de capacitación, y eso se perdió. ¿Por qué no lo podemos retomar? ¿Por qué el ministro no puede ayudar para que esas cosas, con los organismos, con el Ministerio de Desarrollo Social, logren volver? Porque eran importantes también, porque estoy seguro que muchos de esos jóvenes que se capacitaban, o de esos reos que se capacitaban, no salían después a delinquir porque ya tenían un oficio, porque tuvieron una oportunidad. Es muy diferente estar, creo yo, recluido de la libertad, sin hacer nada y estar pensando todo el día en cómo volver a cometer un delito, que en tenerle adentro esos centros de reclusión espacios para que también allí puedan generar aptitudes que también las deben tener. Porque muchos de ellos no son delincuentes, presidente. Son jóvenes que cometieron delitos, es cierto, cometieron errores en algunos casos. En otros sí, algunos de mayor gravedad. Pero independiente de ello y de la cuantía de los mismos, son personas y son seres humanos que merecen un trato digno. Y por eso felicito no solo la intervención del diputado Zafirio la semana pasada, sino que felicito que este informe muestre una realidad que estamos viviendo. Y ojalá, repito, presidente y ministro, esto no quede aquí y no quede solo en un escritorio ministerial, sino que se traduzca en recursos para mejorar la situación indigna que tenemos en las cárceles de menores o en los centros de reclusión fiscalizados por Sename. He dicho, presidente. Gracias, diputado Espinosa.